Bueno, yo tuve como profesor a un discípulo suyo, el doctor Martínez Pérez, que nos sensibilizó sobre Cajal. Y ya que me hace esta pregunta, yo nací a 7 kilómetros de donde nacieron los padres de Cajal, en el Pirineo de Huesca. Y un apellido mío, que creo que es el quinto, es Cajal. Entonces quizá hay una consanguinidad que subconscientemente me ha atrapado a llevar a este tema. También intento el sacar algunos mitos que no les corresponden con la realidad, y luego me fijo algo en su trayectoria científica y en el papel de humanista. Es un gran humanista en la definición clásica, donde todos sus saberes literarios, médicos, científicos, filosóficos y artísticos los aplica a su profesión, los aplica al enfermo en su prevención y en su curación. O sea que hay un aspecto solidario en Cajal que también profundizamos en él. Excelentísimos señores académicos, señoras y señores, abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Joaquín Callabet Carracedo como académico numerario. Ruego a la secretaria general de la Junta de Gobierno, excelentísima señora doctora Teresa Freixes San Juan, proceda a la lectura del acta de elección del nuevo académico. En el libro de actas de esta Real Corporación correspondiente a las Juntas Generales figura con fecha 13 de marzo de 2018 el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico numerario al excelentísimo señor doctor Joaquín Caballet Carracedo. Ruego al excelentísimo señor doctor Xavier Añoveros Trías de Bes, vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, tenga la bondad de acompañar a la presencia de todos los aquí reunidos al nuevo académico, así como a su introductor, el excelentísimo señor doctor Pedro Clarós, y a sus padrinos, los excelentísimos señores doctores María Ángeles Calvo Torras, José Ramón Calvo Fernández y Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución, cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico numerario de esta institución. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuid con vuestra aportación al esplendor y honra de las letras, las ciencias, la salud, las artes y las técnicas, el estudio y fomento de las cuales nos han sido confiadas. Recientemente, con motivo del Año de las Neurociencias,
recibí la invitación de los Ateneos de Madrid y Zaragoza para enviar colaboraciones sobre Cajal, un tema para mí recurrente. Al doctor Pedro Clarós, aquí presente, mi introductor y mentor en la Real Academia Europea de Doctores, le gustaron los temas que publiqué y me sugirió que Ramón y Cajal fuera el tema del discurso. Como decía Émile Zola, toda narración, todo discurso necesita un marco descriptivo y también un ángulo de observación. El marco descriptivo, por supuesto, que es Cajal en su perfil humano y humanista, menos conocido que el científico. Y el ángulo de observación, si me permiten, es el de un doctor en medicina y también académico de Bellas Artes que respeta lo que los documentos enseñan. Lo repito, ¿verdad? Lo que los documentos enseñan, las evidencias, como nos enseñó el maestro Laín, que tuve la suerte de conocerle algunos años. He consultado más de un centenar de fuentes bibliográficas fidedignas como Laín, Marañón, López Piñero, Solsona, Albarracín, Durfort, que creo que tenemos el honor de que nos acompañe esta tarde, y Vera Sampere. He procurado buscar evidencias, analizarlas, sintetizarlas, ordenarlas y concluir en función de los resultados. He llegado a ciertas convicciones en este nuevo estudio de Cajal, menos conocidas de lo habitual, por decirlo así. El papel de su padre como médico, educador e instructor. Me he encontrado sorpresas muy agradables. Sus aficiones de Cajal, de lector, dibujante, fotógrafo, escritor y gimnasta. Sus otros yo, que nos decía Antonio Machado. Sus momentos humanos difíciles, como todos tenemos, y cómo los pudo superar. Hay otro punto que también comentaremos, que es el Cajal mitificado. Hay mitos que no son ciertos y estamos buscando evidencias y los comentaremos también. Por supuesto que hablaremos, hay que hablar algo del doctor, hay que hablar del catedrático, hay que hablar también de otra cosa menos conocida, de su afán europeísta y solidario. Y al final, quizá el foco más importante esté en el Cajal humanista. Sobre estos 6 puntos voy a basar mi exposición, que yo la titularía Mi particular homenaje a Cajal. El papel de su padre Justo Ramón como médico y educador, quiero decir 2 datos del currículum del padre, que no es muy conocido, más bien se le tilda de un carácter violento y demás. Bueno, comenzó a trabajar siendo adolescente como mancebo de farmacia en Javierrelatre, provincia de Huesca. Algunos años después fue caminando hasta Zaragoza, he dicho bien, fue caminando hasta Zaragoza para cursar el bachiller en artes. Después, y con el mismo método de transporte, llegó hasta Barcelona. Barcelona es importante en la vida de don Justo Ramón Casajús. Trabajó en una farmacia de Sarriá y, estudiando su tiempo libre, consiguió el título de cirujano barbero. Con este título comenzó a ejercer en Petilla de Aragón, donde nacería su hijo Santiago Ramón y Cajal. Amplió estudios en Valencia y se licenció en medicina. Con este título ya ejerció en Ayerbe. Fue médico de beneficencia por oposición y catedrático de anatomía en Zaragoza. Su tesis doctoral fue Consideraciones sobre la doctrina organicista. Estoy hablando del padre de Santiago Ramón y Cajal, que quizá parezca currículum de su hijo. Como educador e instructor, está en relación, lógicamente, con los diferentes destinos donde su padre ejerce. Santiago Ramón y Cajal nace en Petilla de Aragón, 1 de mayo de 1852, un enclave aragonés con administración navarra, un bellísimo país, el navarro. Nos dice así, cuando tiene su fase literaria, dice: ahí fui engendrado y nací yo a eso de las 9 de la tarde, cuando a las aliagas de la sierra ya no les quedaba flor. Aunque nació en un pueblo de Navarra, Cajal se sintió siempre aragonés, como lo fueron sus padres, abuelos, y así lo expresa. El pasado no podía comenzar más que en las montañas del Alto Aragón, junto a las tierras del conde Aznar, junto a las brujas del Valle de Tena y a los endemoniados que acudían a Santa Orosia. Estoy orgulloso de mis antepasados, los hijos de las montañas, quienes crecieron alrededor del murallón calcáreo de los Pirineos. Este Pirineo que atrae como pasión irrefrenable, que extasía lo mismo que un pedazo de locura. Mi sangre pertenece a un viejo condado de monjes y eremitas, de iglesias mozárabes y románicas, convertido más tarde en reino. El próximo destino de su padre fue Valpalmas, estamos hablando de los años 56-60. Su padre, atención, estamos hablando del padre ya educador e instructor, le ayuda en geografía, en física, en aritmética y en francés.
A los 6 años su hijo Santiago escribía correctamente y se encargaba de la correspondencia familiar en ausencia del padre. Debió ser feliz en Valpalmas porque la vena literaria de Cajal en su madurez fue exquisita y así la recuerda. Dice, ser niño es lo verdaderamente hermoso en el mundo. Lástima que todo haya sido un fugaz espejismo. Compartir la vida con los árboles, la tierra, los vientos, los pájaros. Entregaría mi sabiduría por volver a ser el niño travieso de Valpalmas. A la ciudad de Ayerbe le llama su verdadera patria. Allí ya empiezan a surgir conflictos. Son 7, 8, 9 años, conflictos paterno-filiales importantes. No es bien recibido en Ayerbe el hijo del médico. Se había licenciado en Valencia el padre y, por tanto, ya podía ejercer como licenciado ya en Ayerbe. El hijo del médico no es bien recibido. No hablaba el ayerbense, ni llevaba calzón ni cachirulo en la cabeza. Con el tiempo consigue conectar y se hace jefe de la pandilla y aquí comienza su leyenda de rebelde. Nos da unas pinceladas. No respetábamos derechos ni propiedades. Nos daba igual el huerto del cura que el del alcalde. Queríamos conocer la emoción del riesgo tras el vandalismo y el pillaje. Yo era el jefe de aquellos rústicos mozalbetes. Ya nos hacemos una idea de por dónde andaba Cajal. El siguiente destino fue Jaca. Ya le correspondía el bachillerato y su padre lo envía a Jaca. Quería un colegio con buen latín y mano dura. Claro, era el colegio de las escuelas pías, orden religiosa de prestigio fundada por el oscense José de Calasanz. Abandonaba por primera vez su casa de Ayerbe. Le despidieron los besos húmedos de su madre Antonia. Se aloja en casa del tío Juan. Su padre seguía ejerciendo en Ayerbe y los veranos y las vacaciones él los pasaba allí también, pero se aloja en casa del tío Juan. Los duros correctivos del padre Jacinto no lograron doblegarle. Durante los castigos en el cuarto oscuro y con ayunos, lograba escaparse a casa del tío Juan hasta que fue descubierto en sus fugas. Su estado de salud, al final, alarmó a sus padres. Nos dice que su aspecto era, como escribió Quevedo en El Gran Tacaño, seco, filamentoso, poliédrica la cara y hundidos los ojos, largas y juanetudas las zancas, afilados la nariz y el mentón. Semejaba a un tísico de 3er grado. Esto nos dice Cajal de cómo salió de Jaca de sus ayunos. Ante la negativa experiencia jacetana, su destino siguiente es Huesca. Se aloja en una pensión. Santiago fue mal recibido en el instituto, claro, como siempre. El gallito en este momento era Azcón, un labrador fornido que le insultaba. Santiago se lanzó sobre él y recibió una buena paliza. Entrenó muchas horas pensando en la revancha, trepando árboles, saltando acequias y levantando piedras a pulso. Azcón tuvo que capitular ante los puños de Santiago. El rendimiento escolar en el Instituto de Huesca no era el deseado por su padre y alternó cursos escolares de aprendiz de barbero y zapatero. Estamos viendo el papel instructor de su padre a lo largo, digamos, de su vida. Ante un suspenso, me imagino, general, pues su padre decide que aprenda el oficio de barbero. Él sabía lo que era trabajar, su padre, con el señor Acisclo. En la barbería, Santiago hace valer sus dotes literarias y pictóricas. Pacta con el oficial de la barbería y gana favores al escribir cartas de amor a las criadas que cortejaba. Conquista también al señor Acisclo pintando los retratos del general Prim y Piral, con glosas liberales, porque eran los tiempos de la Revolución de la Gloriosa que acabó con el reinado de Isabel II. Habiendo regresado al instituto y cursando algún otro curso, otro conflicto escolar con el profesor de griego lleva a su padre a colocarle como aprendiz de zapatero con Pedrinco Arasa. Tuvo éxito en su trabajo, él triunfaba en los trabajos más que en la escuela quizá, y Pedrinco Arasa incluso le ofreció un contrato por varios años a su padre. Su padre lo rechazó y le animó a continuar sus estudios. Santiago ya le puso una condición, que quería clases de dibujo con León Abadía, un buen profesor. Entonces, los progresos en dibujo fueron notables, era muy enamorado del dibujo y le propuso al profesor que ampliara estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Y su padre contestó, dice, cuando sea médico ya podrá viajar por las quimeras del arte, ahora no. Con muchas intermitencias y perdiendo varios cursos termina el bachillerato. Ya le costaría a su padre, llegar a este punto. Su padre, que ya había sacado alguna oposición de beneficencia en Zaragoza, quiere que sea un buen anatomista y buscan juntos material anatómico. Vean a ver cómo lo consiguieron. Padre e hijo, en noche de luna llena, saltan la tapia del cementerio y ven osamentas desperdigadas procedentes de exhumaciones. Al regresar con los huesos en la mochila y escalar la tapia del Camposanto, el pavor se apoderó de Santiago.
Su padre le tranquilizó, dice, no te preocupes, hijo, que las maldades están en los vivos y no en los muertos. Ya le tranquilizó algo. El paso siguiente ya es Zaragoza, donde estudia la licenciatura de Medicina. Su padre había ganado por oposición una plaza de ayudante de anatomía y continúan en el Hospital de Gracia de Zaragoza. Yo he trabajado algunos años en este hospital, fue donde particularmente cursó la licenciatura, era como estudiante. Pues ahí hacen prácticas de anatomía, se licencia en Medicina, dice que prestó el esfuerzo justo a las asignaturas, pero en anatomía pues fue brillante, fue un alumno brillante. Como síntesis un poco de esta pedagogía paterna, le regaló algunas palabras en la edad adulta. Llegó a decir de su padre, Cajal, no puedo quejarme de la herencia biológica paterna. Me legó cualidades morales a las que tanto debo, la religión de la voluntad soberana, la fe en el trabajo, convicción en el esfuerzo, la hermosa ambición de ser algo, no reparar en sacrificios, no torcer la trayectoria por causas segundas y su honestidad, natural en los hombres de las montañas, pues se lleva tan adentro que arrastra de por vida. Esto dijo Cajal de su padre. El segundo punto que les quería comentar son sus aficiones de lector, dibujante, fotógrafo, escritor y gimnasta, sus otros yo, que nos decía Antonio Machado. Como lector hay un momento importante en su vida, que es que descubre una biblioteca en el desván de un vecino pastelero de Ayerbe, donde pasaba los veranos normalmente. Encuentra obras de Víctor Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Dumas, Quevedo, Cervantes y Robinson Crusoe. Casi nada. Estos libros marcan su vida, como él reconocerá, por ejemplo, en la etapa de médico militar en Cuba. Saltemos un momento de estas lecturas fantásticas o románticas a algo que le pasó unos años después en Cuba, 73-75, nos dice así: para ser sincero, declaro que además del sentido del deber, me arrastró a Cuba las visiones luminosas de las novelas románticas, el afán de aventuras peregrinas, el ansia de contemplar costumbres y países exóticos. Esta es la parte del lector. Como dibujante, él se ejercita en Ayerbe, en Jaca y en Huesca, con León Abadía, como ya hemos comentado antes. Encontraba consuelo en sus dibujos y en la contemplación de la naturaleza. Hay algo en Cajal de falta de encaje de los distintos sitios de donde va su padre, y esa soledad, de alguna forma, la sublima con sus dibujos, con la contemplación de la naturaleza. También tenía un hábito que ahora está bastante de moda, que era emborronar todas las paredes, o sea, era un precursor de los grafiteros. Nos habla con emoción de sus dibujos también al microscopio. Una peculiaridad que veremos en Cajal es que estos hobbies los va aplicando a su profesión, les va sacando jugo, les va dando vida y le va enfrascándose más con la profesión de histólogo, ¿no? Nos habla con emoción de sus dibujos al microscopio y su pasión por la neurología. Dice, como el entomólogo a la caza de mariposas de vistosos colores, mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes, la misteriosa mariposa del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida. Nos dejó excelentes dibujos de sus observaciones microscópicas. Una cosa es mirar y otra cosa es ver. Y otra cosa, además de ver, es saber dibujar. Esa peculiaridad y esa facilidad de dibujante que tenía resultó también muy pedagógica para los que hemos estudiado en sus libros. El arte de la fotografía lo conoce en Huesca, con unos fotógrafos ambulantes. Luego hablaremos algo más, pero lo siguió practicando con éxito toda su vida. La faceta de escritor, los momentos iniciales son en Zaragoza. Escribió una novela inspirada en Julio Verne. La acción se situaba en Júpiter con animales 10.000 veces mayores. El viajero era un microbio, ya apuntaba, ¿verdad? El microbio que viajaba por todo el cuerpo y le suceden numerosas aventuras dentro del organismo. Hay una película, El viaje alucinante, hace unas décadas, que no sé si se inspiraría. De todas formas, este libro, por las noticias que yo tengo, se perdió cuando él viajó a Cuba. Pero bueno, es un tema que se ha tratado también cinematográficamente. También escribió 6 libros más, luego hablaremos un poco. La gimnasia y la lucha. Esto le acompañaron siempre. Recordemos que él, si a Cajal no tiene peleas, le falta algo. En Zaragoza también, por supuesto, se pelea con un estudiante de ingeniería con el que disputaba el amor de una joven. Durante la lucha hizo a su rival el abrazo del oso, que lo dejó pálido y semi-inconsciente. Quedó preso de pavor creyendo que lo había asfixiado, aunque finalmente se repuso. O sea, estos hobbies gimnastas, estos hobbies un poco, vamos a llamar, negativos, los siguió practicando durante muchos años. Incluso estuvo de profesor en el Gimnasio Poblador de Zaragoza. La forma física era algo que la cuidaba mucho. El tercer punto son esos momentos humanos difíciles que todos tenemos, y Cajal también. Cajal pasó 2 enfermedades graves, como el paludismo y la tuberculosis, y perdió 2 hijos.
El paludismo que sufrió en Cuba lo describe así: sentí el cerco de la fiebre sobre mi piel, busqué el sulfato de quinina, la destemplanza se imponía en mis ocios, lecturas, dibujos y fotografías que eran mis medicinas en otras ocasiones. Quedé postrado en cama con un constante ir y venir de oscuros pensamientos, desganas y cansancios. Afloraba el color amarillo, mi corazón latía enloquecida, las fiebres palúdicas, ¿verdad?, son muy altas y dan taquicardia, ¿no? Dice, no podía atender a mis pacientes. Fue declarado incapacitado y regresó a Zaragoza. La tuberculosis la tuvo en Zaragoza, después jugando al ajedrez con su amigo Ledesma en el Paseo de Santa Engracia, que hoy se llama Paseo de la Independencia. Tuvo una hemoptisis pulmonar, o sea, un golpe de tos sanguinolento. Fue al balneario de Panticosa, era la terapéutica que estaba entonces de moda, unos meses a tomar las aguas y terminó el tratamiento en ese bellísimo paraje que es San Juan de la Peña con su hermana Pabla. También nos cuenta sus vivencias como tuberculoso. Es importante, ¿verdad?, conocer cómo lo siente. Además, la tuberculosis parece que despierta una sensibilidad especial. Julia Emperador, por ejemplo, ha trabajado un poco el tema de escritores y tuberculosos, y es curioso, pero la tuberculosis algo estimula el arte. Bien, esto nos dice Cajal de su tuberculosis y de los pensamientos que tuvo por aquel bellísimo balneario. Solo la religión me hubiera consolado. Por desgracia, mi fe había sufrido mucho con la lectura de los libros de filosofía. Del naufragio había salvado dos altos principios, la existencia de un alma inmortal y la de un ser supremo, rector del mundo y de la vida. Pensé que estaba en una agonía de peñascos centenarios. Falleció su hija Enriqueta por una meningitis tuberculosa. Fue en Barcelona. Pobre Enriqueta, escribe Cajal, su imagen pálida y doliente vive en mi memoria asociado por amargo contraste a unos de mis descubrimientos más bellos, el cilindro eje de los granos del cerebelo y su continuación con las fibrillas paralelas de la capa molecular. Este pasaje está relatado también en el libro que ustedes pueden recoger a la salida. Son 360 páginas, por eso no las voy a leer todas, estén ustedes tranquilos. Su hijo Santiago falleció en Madrid a consecuencia de las complicaciones cardíacas de unas fiebres tifoideas que contrajo en Barcelona. Le había montado una librería, había puesto muchas esperanzas en él, le había dedicado el libro Fotografía de los colores. Estos son pasajes humanos de la vida de Cajal. Hay un punto que deseo aclarar, que es el Cajal mitificado. Cajal fue considerado como un redentor del desastre colonial español del 98, cuando perdimos Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam, y la moral de país yo creo que se perdió también. Entonces se le mitificó. Por ejemplo, Ortega y Gasset dijo que era un genio que emerge en solitario. Ortega y Gasset es un gran pensador, no lo tenemos ninguna duda, y como gran pensador también tiene derecho a equivocarse. No es correcto. Con su tesis doctoral en Madrid, contacta con Aureliano Maestre de San Juan. Había buenos maestros como Federico Rubio, Luis Simarro, que además le facilita la tinción de Golgi del nitrato de plata que le había facilitado Ganvier en París, Rafael Ariza y José Eugenio de la Vide. Cajal con ellos inicia su aprendizaje y la primera cátedra de histología en Madrid es del año 83, si mal no recuerdo. O sea que eso del genio que emerge solitario yo no lo doy por correcto. Un descubridor causal con carencia de medios. No es correcto. No quiero decir que tenga los medios de 2019, pero tenía los que tenían todos. Cajal no fue un descubridor casual y afortunado. Primero teoriza y luego busca comprobación a su teoría y la encuentra. Es preciso que se pueda demostrar y hay que demostrarlo, es uno de sus lemas. Como le dijo Guénin a Pasteur al recibirle en la Academia de Medicina francesa, la naturaleza ama las manos callosas y no se revela más que a las frentes preocupadas. Estas palabras podían ir dirigidas a Cajal. También se dice que no hubo escuela histológica tras su marcha, tras su muerte. No es correcto. Cajal dejó una escuela importante como Pedro Ramón y Cajal, su hermano, Jorge Francisco Tello, Rafael Lorente Denó, Fernando de Castro, Julián Santibáñez, Gonzalo Rodríguez Lafora, Galo Leoz y Ramón Martínez Pérez, profesor mío en Zaragoza, en las asignaturas de histología y anatomía patológica, que además nos habló mucho y bien del que fue su maestro, Santiago Ramón y Cajal. Hablemos un poco, por supuesto, de Cajal doctor, catedrático, algunas aportaciones científicas y ese espíritu europeísta. ¿En qué ambiente se movía Cajal? ¿Cuál era la atmósfera científica? Bueno, pues Cajal, la vida de Cajal corre paralela al desarrollo de la etapa científica que aparece tras la Revolución Francesa y la Ilustración. Aquella situación
que el filósofo Kant definió como la salida del hombre europeo de su minoría de edad. Este es el momento en que irrumpe Cajal. ¿Quiénes eran los astros del momento? Pues en aquel momento Bichat y Virchow consideran la enfermedad como una lesión anatómica. Para Claude Bernard era una disfunción del organismo. Para Pasteur y Koch la enfermedad era una infección. Para Freud dice que factores psíquicos son coadyuvantes y determinantes de la enfermedad. Este era el firmamento científico de la época en que se mueve Cajal. Hace el doctorado en Madrid, como era obligatorio en aquella época. Realizó las asignaturas, en 3 asignaturas las realizó por libre en Zaragoza. Resulta que cuando llegó a Madrid habían cambiado el programa, o sea, fue un doctorado un tanto oscilante. Él lo define como a trancas y barrancas. Al final leyó su tesis doctoral en Madrid sobre la patología de la inflamación, consiguiendo un aprobado. Cajal fue catedrático, tras 10 años opositando a cátedras y no consiguiendo las de Zaragoza y Granada, consigue la de Valencia y posteriormente sería Barcelona y Madrid. Fue catedrático en Valencia, némine discrepante, del 84 al 87 y es un punto de arranque de investigaciones científicas importantes. Investiga la vacuna del cólera paralelamente con Ferran, que había logrado una vacuna de gérmenes vivos. Cajal consigue una vacuna de gérmenes muertos que era más eficaz. No se llevaron bien, ni mucho menos, Cajal y Ferran, y al final Salomon y Smith pasan a la historia como descubridores de la vacuna, apoyando las hipótesis de Cajal, y es una oportunidad perdida donde la ciencia catalana y valenciana y española hubieran sido mucho más reconocidas. Realiza investigaciones psicológicas sobre hipnosis. También el mundo de la hipnosis, recordemos a Charcot en la Salpêtrière, aquella parálisis histérica, ¿verdad? Bueno, en aquel contexto él cree en la hipnosis y la practica en su casa y tuvo mucho éxito, muchísimos pacientes. Creo, según dicen, por mayoría no cobraba las visitas y tenía, quizá por eso también tenía bastantes. Entonces hace durante un cierto tiempo la hipnosis y dice que puede ser de utilidad en el parto. Algunas lenguas dicen que la utilizó con el parto de su esposa, Silveria Fañanás. Dice que restaura el apetito, la hipnosis, cura parálisis histéricas, produce olvido radical de acontecimientos atormentadores, pero al final, que es un científico, se desilusiona con los resultados de la hipnosis y al final dice que el cerebro humano el tan decantado cerebro humano, la obra maestra de la creación, adolece del defecto de la sugestionabilidad y hasta las más excelsas inteligencias pueden convertirse a través de hábiles sugestionadores, oradores, políticos, guerreros o apóstoles, en humilde y pasivo instrumento de ambiciones, codicias o delirios. Decide dedicarse a la histología, se inclina por la religión de los hechos, abandona la anatomía clásica y pasa al microscopio. También su padre quería la anatomía clásica, ¿verdad?, la macro, y él al final va al microscopio. Catedrático en Barcelona del 88 al 92, tuvimos la suerte de tenerle aquí unos años, y además en Barcelona nace una nueva concepción del sistema nervioso gracias a Cajal. La nueva concepción del sistema nervioso se debe a Cajal y aquí en Barcelona. En su domicilio de calle Notariado 7 Segundo, que lo he visitado y que me han atendido extraordinariamente los actuales propietarios, Notariado 7 Segundo, describe la conexión neuronal. El doctor Calabs también me dice que parte de ese descubrimiento fue en la Real Academia de Medicina en los áticos. Dice que investigaba en los dos lados. Le estoy diciendo al doctor Bombí, presidente de la Real Academia de Medicina de Cataluña. Cada célula nerviosa es un cantón fisiológico absolutamente autónomo. Había pronunciado el primer postulado de la actual fisiología del sistema nervioso. Para Cajal fue su Domingo de Ramos. Decidió dar a conocer sus hallazgos. Cajal escribía y Cajal traducía a varios idiomas y Cajal se encargaba de editarlos y mandarlos a la élite europea, que era la forma de conocerse en aquel momento. Bien, decide dar a conocer sus hallazgos asistiendo al Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana de Berlín. Allí logra convencer de sus descubrimientos a las figuras científicas de la época como Kelliker. Me permito felicitar a la representación alemana que tenemos aquí y el gran favor que hizo acogiendo debidamente a Kelliker, una autoridad, máxima autoridad de aquel momento, que no solo quedó impresionado con Cajal, sino que aprendió español para conocer mejor sus publicaciones. Cajal se abrió al mundo desde Barcelona.
Catedrático en Madrid, pues claro, estuvo 42 años, tras dura oposición con Luis Imarro, el que le había facilitado precisamente el método de tinción. Allí vive su periodo culminante y es reconocido con el Premio Nobel. Voy a nombrar algunas aportaciones científicas superficiales: 8 textos científicos de gran calado, 200 artículos científicos, autoeditor de la revista trimestral Micrográfica. Su libro Histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados tuvo una repercusión internacional. David Hubel, neurólogo canadiense, premio Nobel también, dijo que era el más importante trabajo de neurología de todos los tiempos. Obtuvo 14 doctorados honoris causa, destacando quizá los de Cambridge, Clark y la Sorbonne. Aprovechó sus estancias no solamente para estar bien, que me imagino que siempre que le invitan a uno está bien, sino que estudió los sistemas pedagógicos de estas universidades y los importó a su cátedra. Notó un gran decalaje entre cómo se enseñaba, entre cómo se estudiaba, entre cómo se investigaba, y lo incorporó. Le otorgaron más de 100 reconocimientos académicos, entre ellos el de académico honorario de la Real Academia de Medicina de Barcelona, que hoy tenemos representada por su presidente, doctor Bonví. Hay un punto de Cajal que es el europeísmo. En aquel momento, en Madrid, era época de krausismo y de la institución libre de enseñanza. Hizo una gran labor durante 50 años, con Giner de los Ríos, Azcárate y Salmerón. Introdujo en España ideas avanzadas pedagógicas y científicas. Cajal presidió, además de su cátedra, instituciones como la Junta de Ampliación de Estudios y el Instituto para Investigaciones Biológicas, donde pudo proyectar su vocación europeísta. Sus iniciativas, esto no es tan conocido, permitieron becar, atención, de la época que estamos hablando, a miles de profesionales que hicieron su especialización en países europeos. Cajal reanimó la investigación española, fue un científico solidario. Y el sexto punto que les quería comentar de mis impresiones, de mi particular homenaje a Cajal, es el del humanista. Es un concepto que no está muy, no es muy fácil de asimilar. Yo me rijo por Lain Entralgo, con el que la verdad que me apasionó sus conocimientos y fui un privilegiado de los momentos en que pude tratar con él, que no fueron muchos, pero tampoco hace falta tratar mucho para conocer a este tipo de personas. Ser humanista, como dice Lain Entralgo, es una actitud, un saber del médico que trata de practicar y entender la medicina más allá de la condición humana de sus pacientes. Se trata de compenetrar la medicina con las humanidades médicas, historia, sociología, ética, estética, psicología, antropología, arte, aplicada siempre al conocimiento del hombre enfermo o a la prevención de su salud. Veamos cómo sus otros yo, esos que nos decía Antonio Machado, repercuten en su profesión. Hablemos un poco más del Cajal dibujante. Pues, por ejemplo, siguió dibujando en Cuba. Allá en la guerra de Cuba siguió dibujando y nos dice: cada trazo tenía la fuerza de una palabra y me hacían olvidar, aunque fuera momentáneamente, aquel miedo cargado de sinsentido y crueldad que tenía la guerra. Como dibujante anatomista, otra de las facetas, digamos, artísticas que proyecta, aparte de sus vocaciones literarias en su profesión, nos lo cuenta su hermano Pedro. Después de muchos años de pugna entre mi padre y Santiago, vino la compenetración. Mi padre regía la cátedra de disección e interesó a mi hermano por los dibujos anatómicos. Mi padre hacía la preparación y mi hermano la copiaba. Entró mi hermano en el alcázar de la ciencia con todos los honores. Sus dibujos al microscopio son de gran valor pedagógico y artístico. Están en la Universidad de Zaragoza. Cajal también fue fotógrafo. Ya hemos dicho que en Huesca encontró unos fotógrafos ambulantes y enseguida algún terreno tenía predispuesto porque lo captó enseguida. Fue pionero en España y lo aplicó a la investigación, por supuesto, a la investigación micrográfica, y lo aplicó directamente a su profesión y, como he dicho, publicó la fotografía de los colores. A nivel personal, vuelve otra vez ese Cajal de personalidad un tanto oscilante, solitaria, con tintes, yo diría, depresivos. Dice: olvidé muchas mortificaciones gracias a un buen cliché y muchas pesadumbres amortiguaron gracias a una feliz excursión fotográfica. Se ve que la fotografía también le resultaba terapéutica. Hablemos un poco del Cajal escritor. Es muy interesante para hablar un poco de la fusión de ciencia y humanidades, el panegírico de Cajal sobre ciencia y poesía en el homenaje al Premio Nobel de Literatura José de Echegaray. Poco conocido, pero José de Echegaray es un Premio Nobel de Literatura. Se asombran algunos de que un ingeniero, un físico, un geómetra, como era Echegaray, haya cultivado tan primorosamente la poesía.
Agradezco que algunos poetas me están acompañando esta tarde. Pero a quienes admiren tan feliz conjunción de facultades, se les podría preguntar si conocen por casualidad algún talento científico que no tenga algo de poeta. ¿Qué es en definitiva la ciencia sino una poesía honda, clarividente, infinitamente ambiciosa? Esto lo dice un premio Nobel de Medicina que le gustaba escribir y le gustaba la poesía. No están reñidas la ciencia y la poesía. Cajal fue nombrado académico de número de la Real Academia de la Lengua. No leyó su discurso. Tiene editadas 6 obras de tema literario, cuentos de vacaciones, narraciones de tipo pseudocientífico, psicología de Don Quijote y el quijotismo. El mundo visto a los 80 años. Esta obra recomienda una copiosa biblioteca. Seguramente estaba recordando aquella biblioteca de Ayerbe, pero cambia un poco los autores. En lo que él llama la botica moral hay libros de Homero, Platón, Aristófanes, Virgilio, Horacio y los españoles Quevedo, Cervantes, Gracián, Feijoo y Jovellanos, por lo que sentía una particular atracción por ese componente humanista que tenían. Pérez Galdós, Pardo Bazán, Menéndez Pelayo, con los que coincidían las tertulias del Café Suizo, Ateneo de Madrid, etc. Charlas de Café es un libro interesante, muchos de ustedes lo han leído. Él lo titula como Chácharas de Café. Es el libro de madurez donde abundan máximas y aforismos, un pequeño homenaje a la tertulia del Café Suizo. Mi infancia y juventud, un libro de prosa brillante que termina con su regreso, digamos, a Zaragoza y su boda con Silveria Fañanás, a la que dice que fue mi más premiado bálsamo y sostén, que le dio 7 hijos. Reglas y consejos de investigación científica, Los tónicos de la voluntad. Es un libro que Severo Ochoa dice que es la obra más literaria de sus producciones científicas y la más científica de sus obras literarias. Dijo que todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro. Amante de la filosofía, con Berkeley, Hume, Kant, Balmes, Comte, perteneció a la masonería, en la que ingresó en Zaragoza en el 87, lo hizo con el nombre de Averroes en la logia Los Caballeros de la Noche. En esa misma época conoce en Madrid al médico Luis Simarro, ya lo hemos hablado antes, neurohistólogo, que llegó a ser gran maestre en 1913. Simarro fue un gran defensor de los derechos humanos y se significó en la defensa del pedagogo Ferrer y Guardia en Barcelona. Y ya las consideraciones finales. En primer lugar, decir humildemente que todo estudio tiene algo de aleatorio y nada es definitivo. Me he acercado a esas 100 fuentes consideradas fidedignas y quizá pues aquí van mis granos de trigo para estudiar y mitificar menos a Cajal. Justo Ramón debe ser más estudiado en su carrera profesional. Los métodos pedagógicos se ven por las evidencias. Su hijo Pedro también fue catedrático en Cádiz y Zaragoza. Cajal era muy sensible y cuando la sensibilidad la proyectó a su profesión, fue muy útil. Como dice un proverbio japonés, Cajal es un árbol que cubre de flores a quien lo remueve. Los momentos humanos de flaqueza los supe superar. Las personas se miden por cómo se levantan y no por cómo se cae. Fue un hombre resiliente. Creo que ha quedado claro los tópicos. Cajal no emerge en solitario, no fue un descubridor casual. La Escuela Española de Histología continuó tras su muerte. Cajal fue un hombre científico y europeísta, con la institución libre de enseñanza, con latido social y solidario por el progreso científico y el bienestar de la humanidad, y un humanista que practicó el dibujo, la fotografía, la literatura, la psicología y la filosofía, aplicadas siempre al conocimiento del hombre enfermo, a la prevención de la salud y al bien de la humanidad. Fue una persona solidaria. Los aspectos humanos y artísticos ayudan a conocer mejor su obra. Este era uno de mis objetivos. Murió un 17 de octubre a las 11 menos cuarto de la noche, aunque podemos decir que aunque su luz se haya apagado, el resplandor de sus pasos sigue iluminando nuestro camino. Wilder Panfield, gran neurocientífico americano, dijo: era un genio polifacético impulsado por ese misterioso susurro que llega a los pocos elegidos de Dios, que los empuja siempre adelante para explorar más allá de los conocimientos existentes, sin reposo y sin más recompensa que saber que han penetrado en la tierra prometida de los descubrimientos. Permítanme, para despedirme, recordar al escritor francés André Gide cuando escribió: «Perdón por mi humilde aportación. Ruego me juzguen más por lo que pude decir que por lo poco que he sabido aportar». Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia Europea de Doctores, doctor Alfredo Rocafort, muchas gracias por haberme concedido la palabra. He dicho.
glosar la obra y méritos del doctor Joaquín Callavet no está exento de complejidad, aunque su brillante discurso ya supone, por su calidad conceptual, vertebración y sentido humanístico, una aproximación a su brillante y dilatada carrera profesional en el campo científico, literario, de las artes y humanístico. Pero también hablar de la figura de don Santiago Ramón y Cajal es siempre difícil de abordar y fácil de mitificar, pero ha quedado enriquecida y actualizada con las nuevas y rigurosas aportaciones del conferenciante. Personalmente, desde el primer momento que me entrevisté con el recipiendario, intuí que tratar el tema de don Santiago Ramón y Cajal en un discurso de entrada en una academia sería pertinente para la nuestra y para el disfrute de todos ustedes, siendo consciente que no hay ningún médico al que no le guste tratar este tema, ya que es un mito para todos nosotros. Cajal es este médico sabio y poeta, amante de la soledad, de los paisajes de su Pirineo, de los ríos Aragón, Isuela y Ebro, donde disfrutaba de su pasión compulsiva de dibujante, fotógrafo y literato, que le llevaría a ser, entre otras cosas, miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Si me lo permiten, les diría que, en mi opinión, el alma de Cajal era tiernamente violenta como la música de Mozart. Pero antes de seguir con mi discurso de contestación, y como es tradición en estos actos de ingreso de un nuevo académico, haremos primero el laudatio del doctor Callavet y luego un breve comentario a su discurso de entrada. Joaquín Callavet nació en Viescas, Huesca, a 10 kilómetros de La Res, donde también nacieron los padres de don Santiago, y tiene el honor de llevar el apellido Cajal como tercer apellido por línea paterna, existiendo pues vinculación familiar directa con la familia de Cajal. Raquel y Joaquín, los padres del académico, fueron, como él ha dicho, guía y ejemplo de sus valores en la vida. Su esposa Julia es escritora y con ella ha tenido 2 hijos, Joaquín y Axel. El primero se licenció en Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja en Zúrich. El segundo lo hizo en Psicología e Informática en la Universidad Autónoma de Barcelona y vive en Bruselas trabajando en la elaboración de programas para la Unión Europea. Tiene 5 nietos repartidos por la Unión Europea, que le hacen ser un abuelo totalmente europeísta, gozando de su visita cada vez más frecuente. Estamos, pues, frente a un aragonés de nacimiento y un catalán de adopción, de los que honran a nuestra Cataluña tradicional y sincera, sin ánimos o matices pueblerinos. Aquella Cataluña generosa, grande y abierta a todo el mundo, la de siempre. La formación académica de Joaquín empieza con los estudios en el Bachillerato de los Jesuitas de Zaragoza y se licencia en Medicina, en la Facultad de Medicina en 1972 con la calificación de sobresaliente. Especialista en pediatría en el Hospital Clínico de Barcelona con el profesor don Manuel Cruz, aquí presente y cada vez más joven, uno de los grandes maestros de la pediatría española, caracterizado por sus artes docentes y admirado por todos sus alumnos, entre los que, si me lo permite don Manuel, me incluyo también yo. Joaquín, interesado por una formación más completa y extensa, oposita a cargos diferentes, tales como de inspector médico, médico de empresa, experto en sofrología caicediana con el profesor Mariano Espinosa, miembro de la pediatría social ASPRE París con el profesor Roger Salvreux y la realización de diversos stages de pediatría psicosocial en París. En el 2005 alcanza el grado de doctor en Medicina y Cirugía con la calificación de excelente cum laude por la Universidad de Barcelona, siendo su tesis dirigida por el doctor Jordi Pou.
En el 2008-2009 obtiene también el de Magister universitario en Biología por la Universidad Complutense de Madrid con el profesor Diego Gracia Guillén. Su actividad médica profesional empieza en el 1973 como médico titular de Balsareny, Barcelona, por un periodo de un año. Luego lo hace en el Servicio Especial de Urgencias de Barcelona, inspector médico de la Generalitat de Cataluña, profesor del Máster de Salud Laboral de la Universidad Autónoma de Barcelona y ya como pediatra, en 1975, crea el Instituto Pediátrico Callavet hasta la fecha. Es director y presidente del Club de Pediatría Social, que es una ONG pluridisciplinaria dedicada al estudio de problemas pediátricos, pedagógicos y psíquicos de la infancia y adolescencia. Fue profesor en múltiples congresos, posgrados y cursos en su vida médica. Pero en el seno de la Sociedad Catalana de Pediatría ha coordinado diversos cursos de prevención precoz de accidentes infantiles, de pediatría psicosocial y la nova pediatría. Pertenece a las Reales Academias de Medicina de Zaragoza, de Medicina de Cataluña, de las Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y desde ahora, en pleno derecho, de la Real Academia Europea de Doctores. También pertenece a 12 sociedades científicas nacionales e internacionales como socio numerario y al Club Internacional de Pédiatrie Sociale de París como miembro de honor. Es miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa de Barcelona. Ha asistido a muchos cursos y congresos de pediatría, unos como director, otros como ponente y otros simplemente para formarse. Es ponente español en la Encuesta Europea de Prevención de Accidentes ante el Parlamento Europeo en Luxemburgo. Profesor invitado en las universidades de Madrid, Barcelona, Lleida, Girona, Alicante, Sevilla, Murcia, Valencia, Santiago, Santander, París, Basilea, Sao Paulo y otras muchas. Pero, aparte de esto, como literato, ha escrito 23 libros que tratan de pediatría con sus diferentes aspectos y 10 de otros temas literarios y culturales que al final en el libro que él ha mencionado podrán ver detalladamente. Pero tengo que mencionar su pertenencia a la Asociación Española de Médicos Escritores, a la Asociación Colegiada de Escritores de Cataluña y de la Aragonesa. Pertenece al Ateneo de Zaragoza y al Consejo del Instituto de Estudios Sigenenses Miguel Servet. Y como artista, pintor, ha realizado varias exposiciones de acuarelas en España, Italia, Suiza y Estados Unidos. Ha pronunciado múltiples conferencias en Barcelona, Zaragoza y Madrid. Publicado artículos de temas de arte y humanidades, múltiples entrevistas y reportajes en periódicos. Permítanme decirles que hasta aquí, y para no cansarles, he intentado hacer un breve resumen de su actividad médica, asociada a otra de carácter extramédico, pero de igual magnitud, en la que compagina la ciencia, las artes y las humanidades. Si hay posibilidad de hacer algún comentario sobre el discurso de don Joaquín, porque lo ha hecho tan amplio que poca margen de maniobra me da, podría decir que el discurso que acabamos de escuchar del nuevo académico, con su voz de barítono, parece ser una característica de los Cajal, sobre los diferentes aspectos de la vida y obras de don Santiago, se basa en el extenso trabajo de investigación realizada por él durante años. En pocos minutos hemos podido conocer la narración de una vida densa, productiva y compacta de un Cajal, genio, sabio, médico, humanista y hombre de bien, situado en los diferentes contextos geográficos de nuestra España, de Aragón, Valencia, Madrid y especialmente en Barcelona. Merece especial resalte el periodo de su estancia en la ciudad condal, ya que, según narra Fernando de Castro, ningún momento de la vida de nuestro gran histólogo supera la importancia del transcurrido en la ciudad condal.
Ciertamente, Cajal en Barcelona tiene la ocasión de desarrollar una labor científica e investigadora que le permitirá llegar a conclusiones que nunca hubiese pensado. El propio Cajal lo dice así: durante los primeros años pasados en la ciudad condal aparecieron las más importantes de mis comunicaciones científicas. Pero, escuchemos, la decisión de desplazarse a Barcelona, con todos los riesgos, fue pensada y valorada exclusivamente por él, y así lo dice: resolví, al fin, en contra del consejo de mi familia, trasladarme a la ciudad condal, y acepté en sus presunciones porque en Barcelona encontré no solo el sereno ambiente indispensable a mis trabajos, sino facilidades imposibles en otras ciudades para organizar un bien provisto laboratorio y publicar folletos ilustrados con litografías y grabados. Como era de esperar, al poco tiempo de llegar, se ganó la admiración de los compañeros de la Universidad de Barcelona y de la Facultad de Medicina, que le aceptaron con profundo respeto y calor profesional. En aquella época, recuerden, que la Facultad de Medicina estaba en la calle del Carmen, en un edificio neoclásico diseñado por Ventura Rodríguez, que en la actualidad es la sede de la Real Academia de Medicina de Cataluña, a la que pertenecemos con toda honra. Pero, sin embargo, su estancia en Barcelona fue testigo de tristes escenas familiares que, seguro, ninguno de nosotros desearíamos vivir. Me refiero a la muerte de su hijo mayor y de su hija Enriqueta en unas condiciones dramáticas. Creemos que es justo hacer una mención especial a Silveria, su esposa, que supo aislar a don Santiago de los problemas y situaciones familiares, dejando al sabio trabajar en sus proyectos. Sin embargo, debemos reconocer en ella que tuvo de convivir de modo tormentoso con un esposo que era un gran científico, pero que sacrificó su vida, tiempo, dinero, economía y aficiones por la ciencia, pasando ella sola muchos momentos de intenso dolor. La primera vivienda familiar que se le conoce en Barcelona parece ser que estaba ubicada en el Paralelo, pero pronto tuvo que mudarse a una de mayores dimensiones, ya que cada año la familia Cajal tenía un hijo catalán, y en breve crecieron rápidamente sus componentes. Precisaron de nuevos domicilios y, siempre en régimen de alquilado, se establecieron en el piso de la calle Notariado, de la calle de la Cera, Consejo de Ciento y finalmente en la calle de Bruc. La casa familiar destinaba una gran parte a disponer de los múltiples libros y revistas científicos del sabio, así como de un pequeño laboratorio de estudio con lo que los miembros restantes de la familia se debían alojar en una parte menor del habitáculo. No olvidemos que el salario de un catedrático de asignaturas básicas en aquella época era escasa. Parece ser de 300 pesetas al mes. Y teniendo en cuenta que no practicaba la medicina clínica privada, como la mayoría de los profesores de su época, y siendo familia numerosa, pocos lujos se podía dar. Don Santiago asistía asiduamente a la Real Academia de Medicina de Barcelona y fue en 1892 cuando en una sesión científica expuso su teoría sobre la textura del sistema nervioso, es decir, la teoría neuronal, que tan importante fue en los conocimientos histológicos de la neurología. Para él, la Barcelona de la época le hizo un recibimiento inesperado, de tal modo que nos lo describe en estas líneas. Dada la proverbial cortesía catalana, huelga decir que en mis compañeros de facultad hallé sentimientos de consideración y respeto. Y también añade, el catalán pasa por ser un tanto brusco y excesivamente reservado con los forasteros, pero le adornan dos cualidades preciosas. Siente y practica fervorosamente la doble virtud del trabajo y de la economía. Y acaso por eso mismo evita rencillas y cominerías y respeta religiosamente el tiempo de los demás. ¿Cuánta razón tenías, don Santiago?
También quisiera dejar constancia de lo que ya se ha escrito en varios artículos. El gran acierto de Barcelona en 1888 fue haber ofrecido a Cajal un ambiente en el que pudo desarrollar sus ideas y extenderlas al mundo, pero que el gran error de Barcelona se produjo cuando, 12 años después, en 1892, permitió que Cajal le abandonase. Aprendamos con este ejemplo. Nuestra Cataluña querida necesita de sólidos hombres de ciencia que vengan de donde vengan, ayuden a avanzar en el progreso a los pueblos con lo que nos permitirán enriquecernos culturalmente a todos los que habitamos en esta tierra privilegiada y sepamos exportar este sentimiento de amor a la ciencia, artes y cultura. Al final de la vida, don Santiago escribió: «La naturaleza nos es hostil porque no la conocemos. Sus crueldades representan la venganza contra nuestra indiferencia». Para terminar, permítame, señor presidente, que dé en nombre de la Academia y en el mío propio una calurosa bienvenida al académico que hoy se incorpora por su importante bagaje científico y humanístico, que ha indagado profundamente en la vida de un gran científico, líder de médicos, literato, hombres sabios y culto como es don Santiago, con la habilidad de saber sonsacar unas facetas desconocidas para muchos de nosotros sobre aspectos humanos y humanísticos que nos aproximan y nos explica mejor esta gran figura, a veces desconocida, que fue don Santiago Ramón y Cajal, y que por su valor tiene perenne actualidad. La incorporación de un nuevo académico es siempre una gran fiesta en nuestra querida y centenaria corporación. Puedo decir, y digo, que se une hoy a nosotros un hombre sencillo, completo, médico por vocación, literato por afición, bioeticista por respeto a la vida y humanista por convicción, demostrando que parece seguir la senda de don Santiago en todas sus vertientes como dibujante, médico, escritor y científico. Modestamente me pregunto si serán los genes familiares del apellido Cajal que tienen en común los que le dan esta constitución intelectual. Estoy seguro que su incorporación en el día de hoy enriquecerá la vida de esta Real Academia Europea de Doctores y su influencia literaria nos contaminará positivamente en todos los aspectos culturales, literarios y humanos. Mi felicitación por su brillante discurso sobre Ramón y Cajal, humano y humanista. Podrán recoger el libro a la salida del acto. Por mi parte, solo me queda decir, Joaquín, sé bienvenido a nuestra academia. Con respeto, tus compañeros desde hoy. Gracias por su atención. La concurrencia que con su presencia y atención ha contribuido